Ahí están las declaraciones de la presidenta, 100 planas en Televisa a los directivos, que no se permita gobierno extranjero promover sus chingaderas, bueno, eso ya es de mi parte, en territorio mexicano, en empresas con concesión del Estado. Se pasarán por el arco del triunfo estos llamados de la presidenta en Televisa, entendiendo que ya se ha anunciado en Estados Unidos una nueva etapa, una segunda etapa de esta campaña internacional. Aquí está. El Departamento de Seguridad Nacional da a conocer nuevos spots para nivel nacional e internacional, advirtiendo a inmigrantes indocumentados para que se autodeporten o se mantengan afuera. Va a continuar en Estados Unidos, a nivel mundial, en diferentes idiomas, esta campaña multimillonaria, así lo advierte, así lo afirma el gobierno de Trump. Televisa continuará traicionando al pueblo, a los mexicanos y mexicanas por monedas, por verdes, por dólares. ¿Tú qué piensas, querido Ricardo Sevilla? El maestro Ricardo Sevilla es periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su podcast, el de los datos duros, el terror de la fachiza y uno que otro despistado de la 4T en redes sociales, sobre todo con sus hilos en X, antes Twitter, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Crees que Televisa se atreva, Ricardo Sevilla? Claro que sí, mi querido Vicente, hasta la pregunta ofende. Estos personajes no tienen ningún tipo de ética, no tienen ningún tipo de moral y No ningún tienen tipo, madre. sí, dicho en términos más eficientes y más del barrio, no la tienen, no tienen madre, ni padre, ni abuela y sobre todo tienen la posibilidad de seguir impulsando su negocio sin ningún tipo de restricción y por eso me parece muy relevante que la presidenta de México haya puesto los acentos sobre las IES. Me parece muy relevante pues esta propuesta que hace, pues que lo van a poner en la ley. Es muy importante, estaba yo revisando qué artículo se había derogado, a reserva de que nos platiquen los juristas. Yo no encontré que hubiera algún tipo, el artículo 33 constitucional, ese sí nos habla de que ningún gobierno extranjero ni ninguna persona extranjera se puede inmiscuir en los asuntos políticos de nuestro país. Pero no había una ley, no la hay todavía, que establezca que ningún gobierno puede promoverse ni hacer propaganda política en nuestro país. Eso se tiene que hacer. ¿Por qué no habían revisado esto? ¿Les preocupaba en las épocas del neoliberalismo? Por supuesto que no les importaba. Sí lo habían puesto sobre la mesa, pero pensaron que siempre iban a gobernar. Ernesto Zedillo Ponce de León, este personaje que es el supuesto demócrata que tanto defendió Enrique Krause en sus pinchurrientos números de letras libres y al que apodó un demócrata, nunca fue un demócrata. Ya hoy la presidenta de México, en esta tradición que tenía el presidente López Obrador, lo ha exhibido que ese cambio supuesto de régimen no lo fue, en realidad solamente fue un plan con maña entre Acción Nacional y el Revolucionario Institucional. Estos partidos políticos, aquí está usted viendo en esta fotografía la mirada que le lanza a uno de estos personajes, que era Francisco Labastida Ochoa, ese personaje del PRI que en realidad, pues como era un incompetente y tenía estos borboritos de querer ser poeta igual que su hermano Jaime Labastida, bueno, era un personaje incompetente y entonces Zedillo pacta con Vicente Fox y llama incluso a los intelectuales encabezados por Aguilar Camín y Enrique Krause a Los Pinos, esta supuesta transición del poder político, que en realidad nada más fue prestarles un rato la casaca a
los azules al Partido Acción Nacional para que se sirvieran y repartieran los puestos. El PRIAN siempre existió. Hubo un tiempo en que lo criticaron los moneros, estos moneros que ahora parecen radicalizados hacia la derecha, o vaya usted a saber hacia dónde, pero estos moneros, usted sabe a quién me refiero, tenían una revista interesante que se llamaba El Chahuistle, y desde ahí le apodaban a Ernesto Zedillo Cedillín Coyoyayo y lo ponían en un triciclo a este personaje que tiene entre sus haberes letales una deuda que hoy seguimos pagando los mexicanos y las mexicanas, que es nada más ni nada menos que el tenebroso Fobaproa. Querido Vicente, Televisa va a seguir haciendo lo que hace, por lo menos lo va a intentar, lo va a seguir haciendo hasta que no haya una ley escrita y hasta que el gobierno, a través en este caso de la Secretaría de Gobernación, y por supuesto si esta propuesta que hace la presidenta de México llega a feliz término, hasta ese momento Televisa entonces ya se la pensará dos veces, pero no le crea tampoco absolutamente nada a estos negociantes de los medios de comunicación. No quieren informar, no quieren hacer periodismo, porque usted lo sabe perfectamente, un pueblo atolizado y desinformado siempre va a ser rehén de las oligarquías, y eso es justamente lo que ha hecho, lo que ha querido hacer y lo que continuará queriendo hacer Televisa y todas estas cadenas. A ver si no se le ocurre también a Ricardo Salinas Pliego entrarle al gran negocio. No se ha pronunciado sobre esta controversia de correr spots discriminatorios pagados en dólares por el gobierno de Donald Trump en México. Pero pues creo que a un Ricardo Salinas Pliego, cuyos equipos de fútbol enfrentan como 160 millones de pesos en multas, no le quería nada mal. O al Ricardo Salinas Pliego, que se convirtió en el principal promotor porque organizó la gran fiesta hispana en la inauguración de Donald Trump. Eh, Creo que están evidentes sus intereses, los de Ricardo Salinas Pliego, pues a lo mejor también le entra esto que pone en el ojo del huracán primero a Televisa, luego de que hace 3 semanas, el 2 de abril, Luis Guillermo Hernández diera a conocer la aparición de este spot en el que se ve a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos advertir a los inmigrantes indocumentados y estigmatizar a muchos de nuestros hermanos y hermanas antes del noticiero estelar de Televisa que conduce Enrique Acevedo. Hace 3 semanas lo denunció Luis Guillermo Hernández. Y mi querido Ricardo Sevilla, pues hay tantos temas, hay tanto que comentar con esta audiencia diferente e inteligente. Quiero decir, y grábeme, doña Ceci, quiero decir que desde temprano he intercambiado mensajes con el senador de Morena, exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, hijo de otro exgobernador priista, tal vez aún más polémico, José Murat, solicitándole una entrevista. Me dijo que viaja a Washington y que llegando nos ponemos de acuerdo, sí como no, bueno, para no errarle, déjeme decir, eh, claro, con gusto, me dice Alejandro Murat. Y es que Alejandro Murat está en el ojo del huracán luego de que ayer en conferencia de prensa el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, diera a conocer que avalaron su afiliación a Morena en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, luego de que Miguel Ángel Yunes Márquez recibiera una negativa, el expanista, el hijo del exgobernador prianista de Veracruz, se quedó con las ganas de afiliarse a Morena. Llama la atención que al expriista sí se le haya avalado su afiliación y sigue la mata dando con estas controversias y esta polémica, Ricardo Sevilla.
Sí, dirían aquí en mi barrio, Vicente, si no es Chana, es Juana, y lamentablemente otra vez Morena, hay que decirlo, porque si no, no lo van a decir en la cúpula morenista. Nuevamente ese partido político le abre las puertas a un auténtico malandrín. Sí, ojalá y venga y le puedas hacer una entrevista, de esas entrevistas que hacen muchísima falta. Entrevistas no a modo, porque desafortunadamente el panorama político se ha caracterizado históricamente por movimientos que generan, pues por lo menos sorpresa, indignación. Y yo diría que lo más importante, Vicente, escepticismo ciudadano. Ese, infelizmente, es el caso que hoy nos ocupa. Ojalá que venga Alejandro Murat y responda a estos señalamientos. Sí está en el ojo del huracán y mira, el partido Morena, un partido político que surgió con la promesa de erradicar las viejas prácticas y la corrupción, híjole, parece que no está en este momento muy congruente, por decirlo suavemente, porque parece que se le olvida en ocasiones muy específicas y en este caso, pues decide abrirle la puerta de par en par a Alejandro Murat, un personaje que pues tiene una trayectoria no solamente siniestra, sino además marcada por la corrupción y yo diría por la ineficacia. Y decir esto, Vicente, no solo pretende reflejar mi sentir personal, sino el sentir de muchas personas con las que he conversado. Y eso, más allá de la queja, debería invitar a una reflexión profunda sobre la congruencia ideológica, sobre la ética política y el futuro de la transformación que se prometió, porque la cúpula de Morena tiene que hacer, por favor, una profunda introspección. La llegada de Alejandro Murat a las filas de Morena, sin ningún tipo de restricción, al parecer, no puede analizarse de forma aislada. Lamentablemente, la incorporación al Movimiento de Regeneración Nacional, que no se nos olvide su nombre completo, porque a veces a los propios personajes cupulares parece olvidárseles, bueno, se inscribe en un contexto de reincorporación, incorporación de políticos o recogimiento de políticos en el basurero. Y es esto, Vicente, es una peligrosa búsqueda de alianzas que pretenden ser estratégicas, pero que contra lo que piensan los líderes de Morena ponen en tensión los ideales fundacionales de un movimiento que se prometió, insisto y subrayo, transformador y que las pragmáticas necesidades del poder pues parecen tergiversar y torcer en algunos momentos. Y eso se tiene que evaluar muy a fondo y lanzo una pregunta que pocos se animan a responder. ¿Cómo puede un partido como Morena, que se erigió como la antítesis de la corrupción y el influyentismo, dar cabida a personajes como personajes cuyo funesto legado está intrínsecamente ligado a estas prácticas? Y cuidado con no responder, Vicente, porque ahí la militancia y la ciudadanía que depositaron su confianza en la promesa de un cambio genuino, podrían sentirse muy defraudadas, ya lo están expresando de esa manera, y comenzar a cuestionar la autenticidad del proyecto transformador. Y eso es muy peligroso, porque si su objetivo no es la transformación, sino la acumulación de poder político, señores en la cúpula, pues díganlo, porque la incorporación de personajes como Sergio Mayer, la intentona también de afiliar a Miguel Ángel Yunes y ahora Alejandro Murat, pues está revelando una tendencia muy peligrosa desde mi punto de vista
hacia el pragmatismo político, donde, insisto, la acumulación del poder y la expansión de la base electoral a como dé lugar, pues están priorizándose sobre la coherencia, sobre la congruencia ideológica. Y van a venir muchos personajes a decir, no, es que el pragmatismo y que la chingada, bueno, sí, la justificación de esas incorporaciones se presenta muchas veces bajo el argumento de la mentada operación cicatriz o la necesidad de sumar fuerzas para consolidar un proyecto político, pero ¿cómo van a sumar a no? Olvídese usted de la congruencia o de la incongruencia, de la corrupción. Esta estrategia puede tener un costo muy alto en términos de credibilidad, de legitimidad y especialmente entre la militancia de base, porque esa parece olvidársele a muchos allá en la cúpula, y los votantes se identificaron, yo me incluyo, me identifiqué con la promesa de un cambio de fondo, de un cambio sustancial. Uy, dirán algunos que no hay señalamientos de corrupción sólidos contra Murat. Por favor, no seamos tontos, no seamos cándidos, no seamos payasos. A Murat se le acusa de varias cosas. Una, pregúntenle a la gente allá en Oaxaca, 32 mil millones de pesos que dejó el señor de una deuda en Oaxaca. A Murat se le ha señalado por presuntos actos de corrupción durante su gestión como director del Infonavit. Ah, no, que es que David Penchina fue el responsable. No, tiene responsabilidad. Y fíjate, es tan internacional este personaje. Ahora dices que ya va camino hacia donde iba, allá en Estados Unidos, pero bueno, este personaje a Washington, fíjate nada más, allá quién sabe qué irá a hacer, pero bueno, es tan internacional este personaje que hasta hay una investigación de corrupción en España, allá relacionada con contratos públicos durante el gobierno de Pedro Sánchez. Alejandro Murat, ojalá te vengas acá a Sin Censura, porque hay muchísimas preguntas que se te tienen que plantear y sobre todo que tú tienes que responder, porque sería la mar de deseable, Vicente, que nos dijera cuáles son sus propósitos, auténticos propósitos, tras su llegada a Morena, porque ya le abrieron la puerta y el señor se va a instalar. ¿Cuál va a ser el costo político de eso? Dirían el clásico, ay, nanita. Así dije anoche, ay, nanita, cuando leí que regresó el Pelón Gomis a sus andadas, y yo soy el centro de sus ataques y tal vez el protagonista de sus sueños más húmedos, perdón, de sus pesadillas. Por favor, Gomis, con mis lentes, no. No te metas. En la cara, no, diría el Fabiruchis. Me escribe, ¿cuáles huevos si nunca has tenido? Los cobardes como tú se hacen los valientes cuando se saben protegidos. Por eso todo lo que dices siempre ha sido, es y será de lejitos. Auxilio, auxilio, me reventaron los lentes en la cara. No tiene otra cosa, la neta. Es tan pobre, infeliz, que vive de esto. Yo espero que nunca, mi querido Vicente, yo espero que nunca el Pelón Gomis se vaya a encontrar con alguien del barrio. Yo no le voy a decir al Pelón Gomis que lo voy a madrear y ese tipo de cosas, porque la verdad sería una victoria pírrica. Sería una victoria pírrica, pero es tan hocicón, tan fanfarrón, dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y ese personaje, probablemente ahí con Palazuelos, podría darse un entre, un quite, ahí jugarle al madreador, pero la verdad es que es un pobre infeliz, es un pobre diablo que no aguantaría un round, no lo aguantaría, y desafortunadamente, pues estos faranduleros de pacotilla son los que ahora están haciendo el análisis político en la derecha. Imagínese usted qué tan jodido está el ambiente intelectual en la derecha, que en unos cuantos años pasaron
de los análisis de Octavio Paz y Vargas Llosa a los análisis del Pelón Gomis, de Chumel, del Van Pipe, de Alarraqui y de todos estos pedestres. Ya están súper jodidos, dejaron allá en el Museo de la Estulticia a todos estos intelectuales, entre comillas, como dijera la presidenta de México, que en épocas de Cedillo, de Salinas, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, se enriquecieron y le han dado cabida a estos bobalicones, a estos merolicos, a estos payasos que hablan sin ningún sustento y sin ninguna base, ni intelectual, ni periodística, y francamente, pues daría lo mismo escuchar a la pared que a imbéciles como este. No tienen ningún atributo, híjole, iba a decir algo muy fuerte, ningún atributo humano, este engendro, porque si analizamos su biografía, está llena de resentimiento. Su propio padre se lo dijo: no tienes ningún talento, hijo mío, que te tienes que colgar de mi nombre para poder sentarse ahí. Y mire, pues ahorita está ahí recordando sus viejas glorias, glorias estúpidas, glorias pendejas, que son ir a agredir a un comunicador que lo estaba cuestionando. En fin, esos son sus analistas, querido Vicente. No, y no solamente es el Pelón Gomis, por eso me llama la atención, ¿no? No solamente es el Pelón Gomis, también está David Páramo, que le escribe con veneno a Eric Gutiérrez, fundador de Cilín MX. Ser gato de Vicente Serrano es uno de los últimos lugares de la escala zoológica. Pero si les contesta, uno se enojan, pues. Le dije, no, la verdad es que ser cromabolas de Ciro Gómez Leiva, como lo has sido tú, se lleva el trofeo. No, 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 se puso una encabronadísima del tamaño del que te cuento. Y no, 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 la forma en que responden, pero no solamente son ellos desde la derecha, también desde la izquierda. Por ejemplo, David Páramo, el padre del análisis superior, se suma a el, el Pelón Gomis con su sarta de, pues, de groserías, de cosas, ¿no? ¿Qué me puso ahorita? Déjame. Ahora que, vales verga, pinche Vicente Serrano. Así como chamaco de secundaria. Pero también está el caso de Chicción, que anda, esta cuenta que nadie sabe quién es, dizque muy cuatrotera, dizque muy obradorista, pero Chicción también dice que me va a meter un estate quieto la presidenta Claudia Sheinbaum junto a Luis Guillermo Hernández por el tema de Canal 11. Bueno, dices, pero ¿por qué nos hemos convertido aquí en Sin Censura de esta cada vez más irrelevante trinchera independiente y alternativa de pseudo comunicadores como el Pelón, no el Pelón Gomis, el Pelón Sevilla y su servidor, de estas trincheras de dudosa reputación, en la causa de los enojos y de las pesadillas para muchos en la izquierda y en la derecha? Carambas, pero bueno, aguantamos. Pues yo estaba comiéndome una torta el otro día y una persona se acercó a mí y me dijo: qué bueno que estás sacando estos temas. Dice: me acabo de aventar un episodio donde entrevistaste a San Juana Martínez y estamos también buscando a Luis Guillermo para que nos platique sobre el tema del Canal 11 y van a decir que es una estrategia golpista y que me pagó no sé quién y no sé cuál y yo debo de estar nadando no entre libros sino entre millones y millones de pesos que me paga todo el mundo. ¿Quién me estará pagando por decir estas cosas de Murat? ¿Quién me estará pagando por decir lo que digo? Es que yo soy un autómata, es que yo soy un robot y no pienso por mí mismo a mis 50 años. No digan pendejadas, lo que pasa es que hay una indignación y la gente me dice: oye, Ricardo, mira, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo estoy padeciendo,
y es lo que yo creo. Y entonces yo recojo el sentir de muchas personas que me abordan en la calle y que reconocen este trabajo independiente. Yo voy a seguir siendo independiente porque esto ya no es dar marcha atrás, al contrario, hay que ver que las cosas se tienen que renovar, y si la transformación tiene un curso, pues ese curso también debe ir a parar a los medios de comunicación independientes, y de todos, tiene que haber independencia y transformación. No, no es que los esté promoviendo ni haciéndoles el caldo gordo, estoy exhibiendo que lo mismo viene fuego amigo que madrazos desde la derecha, para que ustedes entiendan que somos odiados y malqueridos por todos lados. Pero bueno, oye Ricardo, quiero ofrecer una disculpa. A ver, grábeme ese sí. Quiero ofrecer una disculpa. Más temprano aquí en Sin Censura, y no me las vaya a poner las imágenes, Cecil. Compartimos imágenes que desde el Vaticano se enviaban para el mundo. Las imágenes, las primeras imágenes del féretro en donde se encuentra el Papa Francisco. Fíjate que yo pensé que era el féretro, yo pensé que, y cuando las vi, dije, no mames, esto sí que es absurdo, es grotesco que la autoridad en el Vaticano envíe imágenes del cadáver del Papa Francisco, eh, contrario a todos las reglas de ética habidas y por haber. Uno no va por la vida tomando imágenes a un cadáver, así sea el Papa. Y a mí en lo particular me dio mucho coraje porque dije, debimos de haber detenido esto antes de que lo publicáramos. Lamento mucho para la audiencia de Sin Censura. No va de acuerdo a lo que pienso, pero bueno, quería ofrecer esa disculpa y me imagino que tú estarás de acuerdo que raya en lo grotesco que la gente del Vaticano dé a conocer imágenes de un cadáver. O sea, entiendo que sea el féretro, entiendo que muestren los funerales, pero el cadáver del Papa, no sé, no. Fue así como hasta una falta de respeto para el propio Papa Francisco. Es mi opinión, puedo estar equivocado y la gente puede estar en contra, incluso contraria a lo que yo digo, Ricardo Sevilla. Sí, desde luego que como persona, como en muestra de respeto, estas imágenes no debieron circular. Sin embargo, es algo inédito, querido Vicente, es algo inédito que estén exponiendo las imágenes del cuerpo del Papa Francisco. Es algo inédito en la historia de pues de esa iglesia que evidentemente, pues están cambiando las reglas. Mostrar estas imágenes del Papa Francisco era algo que no habíamos visto nunca en la historia de pues de esa iglesia, una iglesia vieja en crisis que intentará a toda costa, y prueba de ello son estas imágenes, renovarse. Eso es lo que está de fondo, me parece, porque esta exposición de imágenes del cuerpo del Papa Francisco, aunque puede parecer, y es desde mi punto de vista, desde luego, un evento sensacionalista, lo cierto es que se inscribe en un contexto mucho más amplio y complejo. La tensión entre una tradición arcaica y una modernidad que amenaza al conservadurismo, que se anida desde hace siglos en la Iglesia Católica. Y ojo aquí, porque la figura del Papa va a tratar de convertirse en una figura que sea el estandarte de renovación de la Iglesia Católica. Se ha convertido ya en un símbolo poderoso, no solo de liderazgo espiritual, sino también de una posible y acaso necesaria renovación institucional. El clero está viejo y ajado, y eso no es un tema menor, Vicente, porque
Francisco, el Papa Francisco, podría ser utilizado, insisto, como estandarte. Mira, la secularización, los escándalos de abuso sexual, la relación en México y en varias iglesias de Latinoamérica con el narcotráfico, el crimen organizado, la disminución de fieles en Occidente y la creciente diversidad cultural y religiosa plantean preguntas muy interesantes. ¿Se va a poder renovar o no la Iglesia Católica? Y ya lo está haciendo. La figura del Papa Francisco va a ser utilizada como estandarte para aquellos que buscan liberalizar, llamémoslo de esa manera, la Iglesia Católica, porque hay una pelea entre los conservadores y esta nueva generación de liberales eclesiásticos. El Papa Francisco, con este estilo pastoral, por esta sencillez, esta cercanía con las poblaciones vulnerables, la preocupación auténtica por los marginados de la tierra, les llamaría Franz Fanon, podría ayudar a esa necesaria modernización de una iglesia que parece, Vicente, no componerse con nada. A mí me parece, fíjate que estaba yo leyendo que a los anteriores papas eran colocados en 3 ataúdes, colocados en 3 ataúdes, no se les podía ver prácticamente, y entonces esta exposición del cuerpo del Papa Francisco de esa manera, sí tiene visos, desde luego, ahí están completamente sensacionalistas, acaso amarillistas, pero tiene que ver con un mensaje que están dando los grupos liberales al interior de ese cuerpo de cardenales, que es donde está recayendo o va a recaer esta elección del nuevo papa. Va a ser un papa que dé un paso hacia el frente, hacia el camino conservador, y llevarlo a las viejas y ajadas prácticas, o va a ser un papa que dé un paso hacia el frente, hacia un camino modernizador y liberal, siguiendo en la tradición del Papa Francisco. Se vienen, decía yo ayer, durísimas las grillas allá en el Vaticano, y por supuesto que es un asunto político donde van a querer meter su mano los diferentes gobiernos. Hay 2 personajes italianos que están siendo muy fuertes, hay un francés, hay un húngaro, hay alguien de Sri Lanka, hay diferentes personajes que pudieran posicionarse ahí en la batalla política por dirigir acaso la religión más influyente en muchos siglos de la historia humana. Así que, perdón por lo que voy a decir, Vicente, pero el botín en el Vaticano no es menor. ¿Cómo va a ser menor? Imagínate. Bueno, en fin, virará hacia la derecha, hacia lo conservador, la Iglesia Católica, o continuará con el camino que deja en 12 años de papado Francisco. Qué momento histórico para la Iglesia Católica, mi querido Ricardo Sevilla. Y por cierto, ¿a qué comentócrata se referirá la presidenta Claudia Sheinbaum cuando dice que antes no pasaba nada porque esos comentócratas gozaban de los privilegios y ahora México se está cayendo a pedazos, palabras más, palabras menos, en la mañanera? ¿Tienes alguna idea a qué comentócrata se referirá la presidenta? Porque Se luego me van a viene, terminar pidiendo un amparo para no ser mencionados en las mañaneras del pueblo, Ricardo Sevilla. justamente se me venía a la cabeza el nombre de Raimundo Riva Palacio, justamente se me venía a la cabeza el nombre de su amigo Ciro Gómez Leiva. Esos personajes son amigos. Acuérdese usted que durante mucho tiempo ellos dirigieron el periódico Milenio, como si no pudiera uno solo dirigirlo, y no podía, porque tenían muchas relaciones políticas que cuidar. El periódico Milenio en su fundación, primero era una revista que tenía sus bellas instalaciones en un lugar de alta plusvalía, que era Polanco. Allá, en esa revista,
Ciro Gómez Leiva, estaba Federico Arreola y estaba Raimundo Riva Palacio. Después, cuando viene la ruptura de Proceso, porque hubo un momento de ruptura muy fuerte y Carlos Marín traiciona a Julio Scherer, entonces ellos ponen en portada a Proceso la caída y reclutan, como si ello fuera un timbre de distinción, al traidor Carlos Marín, y ya no es un director, ni dos, ni tres, son 4 directores: Federico Arreola, Ciro Gómez Leiva, Raimundo Riva Palacio, y no puedo doblar este dedito, así que así, el cuarto, Carlos Marín, para dirigir un pinchurriento pasquín que es el periódico Milenio, y que bueno, pues usted ya sabe que estos personajes donde se encuentran, se saludan y se saludan de piquete de ombligo, y se me vienen a la cabeza ese tipo de personajes. Desafortunadamente, los comentócratas pues están perfectamente definidos, ya sabemos quiénes son y quiénes son sus acólitos, quiénes son los personajes que les cargan la maleta y que se han convertido, gracias a que son sus mandaderos, en un referente del periodismo corporativo. ¿Quiénes son esos personajes? Pues la lista es grande, pero todos son herederos de esos traidores. Ellos se me vienen a la cabeza, mi querido Chente. Oye, y nada más una cosa, tu opinión, la neta, del tema Mario Delgado. Hoy la presidenta lo defendió y dijo, ¿cuál acuerdo? ¿De qué? Ya vi que están criticando a Mario Delgado por un acuerdo que no existió ni con Bimbo, ni con Coca-Cola, ni con estas chatarreras. Y bueno, pues resulta noticia falsa. Entonces, el supuesto acuerdo de Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, con las empresas de comida chatarra. Y la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con todos los cartones de Hernández, por ejemplo? Solo por mencionar a José Hernández. ¿Qué hacemos con todas las opiniones, las entrevistas? Porque pareciera hasta una campañita, ¿no? Columnas que le dedicaron a Mario Delgado. Y no estoy defendiendo a Mario Delgado. Me estoy ciñendo a lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Porque todo lo que se ha dicho de Mario Delgado surge de un tuit del propio secretario de Educación Pública que hablaba de una reunión con las empresas de comida chatarra. Dice Mario Delgado, estoy buscando incluso su tuit, porque de aquí surgió todo. Y después las declaraciones de Hugo López-Gatell, y luego los cartones y las columnas, y etcétera, etcétera, etcétera. Se vino pues todo lo que hemos visto y escuchado, y hoy la presidenta le puso un alto a esto de no encuentro, fíjate, lo de la reunión de Mario Delgado con las empresas. Pero la presidenta fue muy clara, ¿no? No hay acuerdo alguno con las empresas de comida chatarra por parte de la SEP. He visto críticas injustas en contra de Mario Delgado. Tómala. ¿Cómo Sí, ves, Ricardo pues Sevilla? lo veo, le ha dado el espaldarazo a Mario Delgado. Mario Delgado, usted lo sabe perfectamente, no es un santo de mi devoción, no lo es, siempre lo he criticado fuertemente. A mí me parece que hizo un papel complicado, tuvo un papel muy complicado en Morena. Ahora que llega a la Secretaría de Educación Pública, yo estuve muy al pendiente, estuve y estoy muy al pendiente de lo que está llevando a cabo. Este asunto de la relación con las grandes, pues, envenenadoras de la niñez de la población mexicana, pues me pareció un asunto
que tiene que aclarar y lo tiene que aclarar puntualmente. Por otro lado, esto desde luego que es una campaña. Fíjate que nosotros hemos buscado a Hugo López Gatell para que converse con nosotros sobre estos señalamientos tan fuertes que hizo en contra de Mario Delgado. Han sido 3 mensajes que le he escrito yo a Hugo López Gatell para que converse con nosotros, pues con datos duros y nos platique por qué esto. Pero cuando yo veo que vienen los golpes, estoy un poco desconcertado porque veo también que hay el posicionamiento de Marx Arriaga. A mí Marx me parece un personaje muy sólido, muy congruente, pero por otro lado veo al Monero Hernández y veo todo esto, y entonces pienso, quizá, no sé, dirías tú, mi querido Vicente, quizá me equivoque, pero sí tiene todas la traza de ser una campaña en contra de Mario Delgado, pero más allá de ser una campaña contra Mario Delgado y a favor de no sé quién y no sé cuál, lo que sí me llama la atención es que veo unas pugnas que no vi en el sexenio pasado, de ciertos grupos que están encabezando embestidas a favor de tal o cual personaje. Entonces me pregunto, lanzo el cuestionamiento, ¿será Mario Delgado el objetivo a reducir de parte de cierto grupo de moneros? Újule, todo pareciera indicar que sí, pero pues ya vamos a estar viéndolo en la arena política. Van a venir señalamientos de uno y de otro lado. Yo en este caso creo que le haría muy bien a la sociedad irnos a fondo con todos esos temas, porque si no, Vicente, vamos a ser rehenes de una campaña a favor de tal o cual personaje. Hay que poner mucha atención en eso, porque de pronto la gente dice, híjole, es que ya lo dijo fulano y entonces porque lo dijo fulano es verdad, sin saber que en realidad lo que hay de fondo es una campaña, híjole, por un hueso, por una posición, por una serie de personajes que están latiendo ahí y tratando de emerger como una oposición, ojo, al interior del propio movimiento. No nos equivocamos, pensamos, cuando dijimos que el enemigo no iba a estar en el PRI, no iba a estar en la Acción Nacional, sino que el enemigo, el propio enemigo, iba a estar en casa. Así que hay que poner mucha atención, pero los golpes se están poniendo a peso y ambos grupos, quién sabe cuántos sean, dije ambos, pero quién sabe cuántos sean quienes estén orquestando todas estas campañas a favor de tal o cual. Yo tampoco defiendo a Mario Delgado, diría Dios me libre, pero tampoco se me escapa que los moneros están en una actividad efervescente en contra de quien le salga al paso, ¿eh? Pues yo solamente voy a retomar, me rescata Madame Kika, por cierto, el tuit de Mario Delgado que lo generó todo. En reunión con los directivos de 27 empresas con presencia global, agremiadas al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, acordamos sumar esfuerzos para impulsar y fortalecer la estrategia integral Vida Saludable de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene como objetivo en común poner por delante la salud de las infancias y lograr la generación de niñas y niños más saludables, fuertes y felices de la historia. Las y los empresarios se suman a la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, comprometiéndose a donar básculas, elaborar materiales para promover la actividad física y compartir información derivada de investigaciones científicas sobre alimentación y salud en los planteles escolares. Con esta unión convertiremos a las escuelas en espacios de prevención y cuidado de la salud por el bienestar y desarrollo integral de las niñas y niños. Eso lo escribió Mario Delgado en este tuit y fue lo que generó pues toda clase de situaciones. eh, y la pregunta del millón es, porque hablan de moral, ¿no? Hace unos días, el Monero Hernández fue centro de la polémica por hablar de la inmoral campaña de Andrea Chávez en Chihuahua. Bueno, pues yo pregunto si por moral, por ética, le va a ofrecer una disculpa a Mario Delgado después de publicar
solo como ejemplo estos 3 cartones, a ver si me los va poniendo Ceci uno por uno. Aquí, planeando el programa de vida saludable para las escuelas. Qué oso. Del osito Bimbo, pues. O de Hernández. Esta, con Mario Delgado. Qué pena, se acabó el agua para los bebedores escolares, la usé para lavarle la cara a Bimbo y a Coca-Cola. O, ¿cuál otro, Ceci? Debe de haber por lo menos otro más, querida Ceci Vega. Yo pregunto, pues, porque el 4 de abril, el Monero Hernández escribió: la autopromoción que está haciendo Andrea Chávez en busca de la gubernatura de Chihuahua es simplemente inmoral, totalmente contrario al ejercicio ético de la política abanderado por AMLO, una vergüenza. Bueno, hablando de ética, hablando de moral o inmoral, y hablando de AMLO, que cuando se equivocó, se disculpó. Se van a disculpar por esto que dice la presidenta es injusto porque no hay un acuerdo con las empresas de comida chatarra. Bueno, pues ahí lo dejamos de tarea, pues como nosotros no tenemos compromiso ni con las empresas de comida chatarra, ni con tal o cual grupo político, pues solamente preguntamos. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia diferente e inteligente para que te busque, para que te apoye, para que te respalde, maestro? Verdad del osito Bimbo, dirían diría mi abuelita, así decía, verdad del osito Bimbo, y es que chingado osito Bimbo, era súper y siempre ha sido súper pernicioso y de derecha. Ojalá que se aplaque ese Monero Hernández, porque está muy enloquecido, es mala persona el Monero Hernández, ¿eh? Tú lo sabes, Monero, que eres mala persona, Monero Hernández. Y después van a ver este programa y van a decir, es que Sevilla dijo que el Monero Hernández es muy malo, es malo el Monero Hernández, él lo No, sabe. maestro, no digas esas cosas porque lo van a decir. Y Vicente Serrano le dijo a Sevilla que lo golpeara, o sea, me echan la culpa a mí. Estoy seguro que ya están diciendo que Luis Guillermo Hernández publicó lo que publicó por línea de tu servidor. Ya ves cómo nos hacen parte de un grupo Y que lo peor que promueve intereses. ni un cafecito nos hemos tomado, ni tú, ni Luis Guillermo, Creo que una vez nada más hemos coincidido, ¿no? Una sola vez en la y vida, creo te, que uno. y te fuiste de volada, Por cierto, porque me sentía mal, ya por ves. cierto. Deberíamos de vernos un día, tomarnos un café y tomarnos una selfie para que les diera chorrillo a estos personajes. Es que, ¿qué piensan? Que uno tiene una campaña porque no está de acuerdo con tal o cual cosa. Miren, yo no soy invitado en muchos lugares porque me asocian con una persona muy beligerante que soy yo mismo frente al espejo y yo solamente alzo la voz, pero nadie me da línea. Yo aquí agradezco siempre el espacio de Sin Censura porque es justamente, yo no he tenido nunca, llevamos prácticamente el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y este que va de la presidenta Claudia, participando aquí en Sin Censura y nunca ha habido una línea, nunca nos hemos puesto de acuerdo. Yo sé que les parecería a todos esos chayoteros que se unen y forman parte de un séquito y de una narrativa golpista que nosotros podríamos ponernos de acuerdo. Sé que les cuesta trabajo aceptar que hay periodistas independientes, pero en este caso yo he de decir públicamente que nunca Vicente Serrano me ha sugerido siquiera los temas que yo he abordado y mire que los he abordado bastante complicados. Así que, mi querido Vicente, pues dejemos que los monos sigan hablando, que las caricaturas, que como dijera su cuate Enrique Serna, a mí las caricaturas me hacen llorar. Y Te mando nada más para aclarar, Ricardo Sevilla. No estamos defendiendo, bueno, al menos yo, no estoy defendiendo a Mario Delgado, pero también hay que medirle el agua a los camotes. Oye, en su momento a López Obrador, lo está chamaqueando a López Obrador, está tomando decisiones a espaldas de López Obrador.
¿Ustedes creen que López Obrador iba a ser tan ingenuo? Ahora, uy, Mario Delgado está haciendo acuerdos a las espaldas de Claudia Sheinbaum, está burlándose de Claudia. ¿Ustedes creen que